Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes y en esta oportunidad continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme. En esta oportunidad tendremos y estudiaremos Doctrina y Convenios de las secciones 125 al 128. El título para esta semana es Una voz de alegría para los vivos y los muertos. Corresponde desde el lunes 3 al 9 de noviembre. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Iniciamos con una pequeña introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme, donde dice que en agosto de 1840, Jane Neyman escuchaba acongojada al profeta José dirigir la palabra en el funeral de un amigo de él, Simon Brunson. El hijo adolescente de Jean, Cyrus, también había fallecido hacía poco. El hecho de que Cyrus nunca había sido bautizado hacía que el dolor de ella fuera mayor. Y a Jenny le preocupaba lo que eso significaría para el alma eterna de él. José se había preguntado lo mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien también había fallecido antes de ser bautizado. De modo que el profeta decidió compartir con todos los asistentes al funeral lo que el Señor le había revelado sobre las personas que fallecen sin recibir las ordenanzas del Evangelio y lo que nosotros podemos hacer para ayudarlas. Los santos estaban encantados con la doctrina del bautismo por los muertos. Sus pensamientos se tornaron de inmediato hacia sus familiares fallecidos. Ahora había esperanza para ellos. José compartía su dicha y en una carta en la que enseñó dicha doctrina, se valió de palabras de gozo y entusiasmo al expresar lo que el Señor le había enseñado sobre la salvación de los muertos. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Esta alabanza está registrada en Doctrina y Convenios 128, el verso 23. Veremos el principio 1, el único principio que estudiaremos en este día, invitándoles que puedan leer los demás principios del manual de Ven Sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estudiaremos el principio: la salvación de mis antepasados es esencial para mi salvación. Muy bien, entonces empezamos. Gracias a lo que Dios reveló por medio de José Smith, era claro por qué los antepasados que no fueron bautizados en esta vida nos necesitan. Nosotros somos bautizados a favor de ellos, para que ellos puedan aceptar o rechazar esa ordenanza. Sin embargo, el profeta también enseñó que la salvación de nuestros antepasados es necesaria y esencial para la nuestra. Estudiaremos y veremos lo que el Señor reveló al profeta José Smith en los versículos 15 al 18. Leamos juntos. Verso 15. Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos.
Ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Hacemos una pregunta. ¿Por qué el bautismo de los muertos podría considerarse el tema más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno? Veamos lo que dice el versículo 17. Porque es ese tema más glorioso de todo el Evangelio de Jesucristo. El versículo 17 dice, además, en relación con este pasaje, la de Pablo, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. El tema más glorioso en esta última dispensación es el bautismo por nuestros antepasados, por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿En qué sentido? ¿Sería herida la tierra con una maldición si no existiera entre los padres y los hijos un eslabón conexivo de alguna clase? Veamos el versículo 18. Pude haber dado una instrucción o una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos, pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente, hoy. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en las cuales actualmente vivimos. Al respecto, el presidente Joseph Fielding Smith nos aclara: debe haber una organización familiar, una unidad familiar, y cada generación deberá estar ligada al eslabón anterior para llevar perfección a la organización familiar.
De este modo, finalmente seremos una gran familia con Adán a la cabeza. Miguel, el arcángel, presidiendo su posteridad. El versículo 5 de Doctrina y Convenio 128 enseña que la ordenanza del bautismo por los muertos fue dispuesta antes de la fundación del mundo. Veamos el versículo 5 que dice: os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos que fallecerían sin el conocimiento del Evangelio. Dios ama a todos sus hijos, en especial, hermanos y hermanas, aquellos que han fallecido, han muerto sin el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. José Smith utilizó frases como poder de ligar, eslabón conexivo y unión perfecta, cuando enseñó en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y el bautismo por los muertos. Sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos. Escuchemos y veamos el mensaje del Elder Holland, actualmente presidente del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Escuchemos sus palabras con atención. Escuchemos al Espíritu del Señor hablando a través de un apóstol del Señor Jesucristo, Elder Holland. Nuestras lecciones de Ven Sígueme este mes abarcan de la sección 124 a la 136 y cada una podría tener un análisis propio, pero me enfocaré en un asunto central de esas secciones. Lo más importante, luego de que los santos huyeran de Missouri y fundaran la ciudad de Nabú, fue la edificación del templo de Nabú, la revelación de una investidura más completa que se presentaría en él y la presentación de una nueva doctrina de la que no se había oído en ninguna otra parte del mundo en esa época, ni aún ahora, el bautismo por los muertos. Esa doctrina pronto se amplió para incluir todos los elementos de la experiencia del templo, tal como los conocemos. Al comenzar esta serie, la sección 124 se asemeja al sillón más cómodo y acolchado de su sala de estar. Es un llamado a edificar y usar el templo del Señor, en especial para el bautismo por los muertos. Permítame leer los versículos 40 y 41. Y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo, porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Luego, en su revelación hermana, la sección 128, con su gozoso análisis del bautismo por los muertos. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos. Buenas nuevas de gran gozo.
Hermanos y hermanas, estoy inmensamente agradecido por la doctrina salvadora de la obra por nuestros parientes muertos. Si lo pensamos, deberíamos preguntarnos, ¿dónde está la justicia si solo los vivos pueden recibir esas bendiciones, mientras la mayor parte de la familia humana nunca ha oído de ellas o incluso conociéndolas, no pudo obtenerlas? Puede que este sea el mayor ejemplo que tenemos del amor del Padre por sus hijos desde el principio y un refuerzo de la doctrina de la salvación universal mediante la expiación de Jesucristo. Así es responsabilidad de todos nosotros hacer nuestra parte para llevar los dones de justicia y misericordia a los miembros fallecidos de nuestra familia. No conozco otra religión que enseñe este tipo de doctrina. Esta es otra razón por la que sostengo a José Smith como profeta de Dios. Me uno al profeta John Taylor, quien fue herido junto con José Smith en la cárcel de Carthage. El hermano Taylor, que luego sería el presidente Taylor, escribió: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años, ha sacado a la luz el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno que el libro contiene a los 4 ángulos de la tierra. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Testifico del profeta José en vida y en muerte. Testifico de la doctrina de salvación para quienes están muertos y más allá del velo, y por quienes debemos efectuar su obra en este lado del velo. Los amo. Amo este libro y amo Ven, sígueme. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloriosas y maravillosas medidas. El presidente Gordon B. Hinckley nos dijo lo siguiente: la expiación de Jesucristo en favor de todos representa un gran sacrificio vicario. Él estableció el modelo bajo el cual llegó a ser el representante de toda la humanidad. Este modelo mediante el cual un hombre puede actuar en favor de otro se lleva a cabo en las ordenanzas de la casa del Señor, lugar donde servimos en favor de aquellos que han muerto sin el conocimiento del Evangelio. Esas personas tienen la opción de aceptar o rechazar la ordenanza efectuada. Se encuentra al mismo nivel de las personas que están en la tierra. A los muertos se les da la misma oportunidad que a los vivos. Repito, qué glorioso y maravilloso es que el Todopoderoso haya tomado esas medidas por medio de su revelación a su profeta, el profeta José Smith. Hemos visto la salvación de tus antepasados es esencial para tu salvación como un principio. Vamos a ver y vamos a ir a un libro maravilloso. El libro titulado La vida sempiterna, el volumen 1, que nos dice a continuación lo siguiente, y son algunas historias que es importante la relevancia en correlación con lo que estamos estudiando, el bautismo por los muertos.
Veamos entonces. Los espíritus en prisión buscan que sea realizada por ellos la obra vicaria en el templo. Parece que muchos de los que van a la prisión espiritual escuchan el Evangelio allí, pero luego se ven obligados a esperar durante largos periodos hasta que seres mortales realicen las ordenanzas vicarias necesarias por ellos en la tierra. Tal espera resulta angustiosa para ellos. Durante la dedicación del templo de St. George, Brigham Young describió lo que ellos deben sentir cuando dijo: ¿qué suponéis que dirían los padres si pudieran hablar desde la tumba? Dirían: hemos estado en esta cárcel durante miles de años, atados y encadenados junto al inmundo y al corrupto. Si ellos tuvieran el poder, los mismos truenos del cielo resonarían en nuestros oídos. De acuerdo con las pruebas disponibles, quienes han aceptado el Evangelio en el mundo espiritual y están esperando la realización de las ordenanzas vicarias, a veces pueden comunicar sus necesidades a los seres mortales, acelerando así su propio progreso. Esto resultó evidente para el presidente Herbert Q. Hall. Cuando estuvo en el mundo espiritual, más tarde informó que hombres y mujeres de todo el mundo están siendo impulsados por sus antepasados muertos para reunir sus datos genealógicos en todo el mundo. Los seres espirituales no solo impulsan a los mortales a buscar datos genealógicos, sino que conocen qué registros pueden encontrarse y quiénes los tienen. Por ejemplo, mientras Henry Sollinger estaba en el mundo espiritual, su madre le dijo que mi padre recibiría otra gran cantidad de registros de nuestros familiares muertos. También relató que otro guía espiritual le dijo que Thomas Stirland obtendría un registro de sus muertos. Ya se ha hecho referencia al obrero del templo de Manti que en su camino al templo encontró a un grupo de parientes muertos que le dijeron: hoy cuando vayas al templo encontrarás registros que dan nuestros nombres. Así como los espíritus influencian a los mortales para que hagan investigación genealógica, también los llaman para que realicen las ordenanzas vicarias por ellos en los templos. Una visión dada a Martin Harris le indicó que su padre buscaba que se hiciera su obra en el templo. De acuerdo con Edward Stevenson, cuya influencia fue decisiva para que el hermano Harris regresara a reunirse con los santos en Utah. Una manifestación espiritual hizo que Martin se bautizara o rebautizara y fuera bautizado vicariamente por sus seres queridos. Poco después de llegar a la ciudad del Lago Salado, Martin vino a mi casa y me dijo que el Espíritu del Señor le había manifestado que no solo debía ser bautizado por sí mismo, sino también por sus muertos. Había visto a su padre a los pies de una escalera, luchando por subir hacia él. Y él descendía, tomando a su padre de la mano y ayudándole a subir. Henry Sollinger también habló de las peticiones que le hicieron dos individuos en el mundo espiritual para que él hiciera sus ordenanzas vicarias al regresar a la mortalidad. Cuando regresamos, vi a un hombre que había sido ministro de la iglesia Campbellita en Texas, cuando yo había hecho mi misión allá 3 años atrás. Había sido un gran amigo y nos había abierto muchas veces las puertas de su casa para que predicáramos allí. Él había muerto mientras yo aún estaba en el campo misional.
Me preguntó si podía hacer en el templo la obra necesaria para su salvación. Le dije que la haría y me pareció complacido. Luego encontré a un hombre al que jamás había visto antes. Su esposa se había convertido a la iglesia y había sido bautizada después de que él había muerto. Durante mi misión, ella me había pedido que se hiciera la obra por él en el templo. Pero como supe que ya había hablado con otros élderes para que se hiciera la obra, yo había ignorado su pedido. Le dije al hombre que yo haría que la obra se realizara. Otro ejemplo de seres espirituales pidiendo que se hiciera su obra en el templo se encuentra en el regreso de la muerte de los padres de Lerona a Wilson, en el otoño de 1915. Mi padre me pidió que fuera al templo para realizar las ordenanzas por nuestros familiares muertos. Yo le dije, ¿cómo puedo dejar mi trabajo y mi familia? Esta vez habló a mi madre diciendo, yo tuve que dejar a mi familia cuando más me necesitaban. Tú puedes permanecer con la tuya. Solamente necesitarás usar parte de tu tiempo en el templo. Luego mi hermana me dijo, yo también tuve que dejar a mi familia cuando me necesitaban tanto. Y Lidia tuvo que dejar a sus niños pequeñitos. Todas esas observaciones hicieron que mis excusas perdieran su validez. Papá quería que le prometiera que haría esa obra y le prometí que la haría. Me dijo, recuerda que necesitarás mucha fe. ¿Piensas que puedes tener suficiente fe? Padre, haré todo lo que pueda, le contesté, porque mientras estaba bajo esa influencia enaltecedora parecía muy fácil tener fe. Luego mi padre desenvainó su espada y la pasó rápidamente por encima de mi cabeza. Su tono de voz cambió del de un padre amoroso al de un oficial de mando fuerte y severo, diciendo, si no lo haces, te cortaré como a rastrojo y te removeré y levantaré a otro para que lo haga. Sintiendo más plenamente las dificultades de la tarea que había tomado sobre mí, quise saber cómo podía obtener ayuda para salir adelante con la obra. Papá me dijo, llama a tus hermanos y ellos te ayudarán. ¿Por qué no fuiste a verlos a ellos? Le pregunté. Me contestó. Traté de hacerlo una y otra vez, pero no pude impresionarlos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo oírte? Fue mi próxima pregunta. Lee la sección 89 de Doctrina y Convenios y entenderás. Esa sección contiene la palabra de sabiduría. Entonces mi padre citó algunas escrituras refiriéndose a ciertos capítulos y versículos, y me enseñó la ley del bautismo con más fuerza y belleza de las que yo hubiera oído jamás. Me explicó que esta ordenanza no puede ser realizada en el mundo espiritual, que los vivos deben efectuarlo por las personas que han muerto sin el bautismo. Se refirió a nuestros parientes diciendo que eran buenas personas y que habían recibido el Evangelio y que estaban muy ansiosos por avanzar. Necesitaban progresar junto con otros espíritus que se encontraban en la misma condición
para dar lugar a las innumerables multitudes que se están acumulando en ese mundo. Sé que estas cosas son verdaderas. Doy mi testimonio de ello. Yo soy un testigo de ello. Por parte de mis antepasados, mi padre y mi madre. Mis seres queridos que han partido están al otro lado del velo. Están en el paraíso. Cuando hacemos la obra vicaria, a quienes servimos y hacemos la obra vicaria por ellos, se sienten muy felices y alegres. Les contaré un relato personal que tuve en el templo. Había ido yo al templo a realizar la obra vicaria. Entré al salón de investiduras y fui el primero en entrar. Y como siempre acostumbro, cerré mis ojos y comencé a orar, agradeciéndole a mi Padre Celestial por las muchas bendiciones y por la oportunidad de tenerme en su santo templo. Oraba por mi familia y por muchos otros asuntos y cosas. Y de pronto sentí que ingresaban 4 personas a mis espaldas. Y uno de ellos se acercó y me dio con su mano, asentó sobre mi hombro y me dio un palmado con su hombro. Y como estaba orando, no volteé, sino que mentalmente agradecí esa palmada en mi hombro. Y me dije, cuando termine la oración, voy a agradecerle y saludarlo. Así terminé mi oración y volteé. No había nadie. Y pude sentir que habían 4 espíritus que estaban esperando, de varones que estaban esperando que nosotros le hiciéramos la obra vicaria. Y uno de ellos se había acercado a mí y me dio mi saludo fraterno. Y comenzaron a ingresar. Y ya estaban por cerrar. Y yo conté 3. Faltaba uno y yo me dije, todavía no va a cerrar porque falta uno. Y vino un hermano, iba a hacer la obra vicaria y fue el cuarto, inmediatamente cerró y supe que iba a cerrar el cuarto hermano. Ya no iba a entrar varón alguno más. Hicimos la obra vicaria. Es real, hermanos, hermanas. Ellos son felices cuando realizamos la obra vicaria por ellos. Hay alegría en los cielos. Cuán maravilloso es el Evangelio restaurado en esta última dispensación. Nuevamente, les leo el principio. La salvación de tus antepasados es esencial para tu salvación. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por escuchar. Que el Señor Jesucristo los bendiga y nos bendiga a todos nosotros, a todos sus santos, obedientes. Shalom, hermanos.
Shalom, hermanas. Bendiciones.